Diagnóstico diferencial entre artritis reumatoide y artrosis. Definimos a la artritis reumatoide como una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica que afecta de forma predominante a las articulaciones periféricas. Artrosis es una enfermedad articular degenerativa que afecta tanto al cartílago como al hueso y a tejidos blandos de la articulación. La artritis reumatoide se caracteriza por producir una inflamación en la membrana sinovial, conocida como sinovitis, de distribución simétrica y que provoca destrucción del cartílago con erosiones óseas y deformidades articulares que pueden aparecer desde el primer año de evolución. Es de progresión rápida, dolor en el reposo y suele disminuir con el movimiento. Artrosis está caracterizada por pérdida progresiva del cartílago articular por una reducción del espacio articular por adelgazamiento del cartílago, una reacción hipertrófica en el hueso subcondral, esclerosis, conformación de hueso, osteofitos en los márgenes articulares y una inflamación de la membrana sinovial. Es de progresión lenta, dolor al movimiento y calma con el reposo. La epidemiología de la artritis reumatoide se dice que su debut es habitualmente entre los 40 y 60 años de vida y tiene predisposición por el sexo femenino. Artrosis. La enfermedad es la más frecuente en las mujeres quienes, especialmente a partir de los 50 años, afecta con mayor frecuencia en lo que son manos y rodillas. Como factores de riesgo tenemos en artritis reumatoide los antecedentes familiares, que son de 2 a 3 veces más. Destacan los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 DRB1, concretamente los haplotipos DR1 y DR4. El tabaquismo, que aumenta de 1.5 a 2 veces el riesgo, las alteraciones de la microbiota. Artrosis. La edad que constituye el mayor factor de riesgo. El sexo femenino, la obesidad, que supone el principal factor de riesgo modificable, los traumatismos, las deformidades y las cargas y el uso repetido de la articulación. Clasificación de la artrosis. Encontramos dos, la primaria y la secundaria. Dentro de la primaria o idiopática, esta va a ser la forma más frecuente en la que no existe ningún factor predisponente identificable. En cuanto a la secundaria, es indistinguible de la idiopática, pero con una causa subyacente, como por ejemplo, metabólicas, traumáticas, anatómicas, inflamatorias, mecánicas o locales. Metabólicas, artritis por cristales, acromegalia, hemocromatosis o cronosis, enfermedad de Wilson, hiperparatiroidismo. Traumáticas, traumatismos previos, fracturas intraarticulares, cirugías previas. Anatómicas, trastornos del alineamiento, asimetrías, malformaciones congénitas, displasias epifisiarias, displasia de cadera. Inflamatorias, artropatías inflamatorias, historia de artritis séptica. Mecánicas o locales, artropatía de Charcot, osteonecrosis, enfermedad de Paget. Manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide. Tenemos como característico el dolor de característico inflamatorio, con el reposo y mejora con el movimiento. La localización. La región más frecuente afectada son las manos, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y carpos. Respeta articulaciones interfalángicas distales. A nivel de columna, rara vez afecta la región cervical. Respeta el resto de regiones tanto dorsal como lumbar. Inflamación de las articulaciones. Hinchazón,
y de aspecto fusiforme. Rigidez matutina generalmente mayor a 1 hora. Afección puede ser simétrica, aditiva o progresiva. Enfermedad sistémica, sobre todo al inicio cuando no está diagnosticada o controlada, puede ocurrir febrícula o fiebre, malestar general, pérdida de peso. Manifestaciones extraarticulares. Aparece casi en el 50% de los pacientes con artritis reumatoide. Son en su mayoría leves, aunque tienen gran importancia en el pronóstico y calidad de vida del paciente. Manifestaciones cutáneas, como nódulos subcutáneos presentes hasta en el 35% de los pacientes con artritis reumatoide, pueden aparecer en cualquier órgano, pero suelen localizarse en zonas de presión como codo, tendón de Aquiles, rodilla y occipucio. Son de consistencia firme, están adheridas a planos profundos no dolorosos. También podemos encontrar úlceras cutáneas, que aparecen normalmente en miembros inferiores y son de causa multifactorial. La atrofia cutánea, la piel se vuelve más fina con formación de hemorragias por ruptura capilar. En manifestaciones oculares podemos encontrar la queratoconjuntivitis seca, que es la más común en el 20% de pacientes, que se puede asociar a un síndrome de Sjögren secundario. Lo que también podemos encontrar son escleritis y cataratas. En las manifestaciones pleuropulmonares podemos encontrar pleuritis, nódulos pulmonares y una enfermedad pulmonar intersticial difusa. En manifestaciones cardiovasculares, pericarditis, enfermedad cardiovascular y afectación cardíaca. En manifestaciones neurológicas, aunque son raras, suele aparecer algunas complicaciones graves, como la mononeuritis múltiple o una vasculitis reumatoide. Las manifestaciones óseas, habitualmente podemos encontrar osteoporosis generalizada que puede provocar fracturas vertebrales y no vertebrales. Manifestaciones renales y hepáticas, que podemos también encontrar manifestaciones hematológicas como anemia, trombocitosis reactiva, eosinofilia, síndrome de Felty, síndromes linfoproliferativos, y entre otras manifestaciones como son la vasculitis reumatoide, amiloidosis secundaria. En la exploración física es frecuente encontrar dolor a la presión, aumento de partes blandas, inflamación articular y derrame, limitación a la movilidad y con el tiempo va a progresar. En fases avanzadas podemos encontrar ya deformidades con luxaciones y subluxaciones. Artrosis. Dolor de tipo mecánico. Empeora con el movimiento y mejora con el reposo. Afección simétrica. Tumefacción de las articulaciones. Rigidez articular de breve duración, menos de 30 minutos. Disminución y pérdida de la movilidad. Formas clínicas más frecuentes. Artrosis de manos afecta sobre todo a mujeres de edad media tras la menopausia con asociación familiar. Suele tener distribución simétrica. Afecta principalmente a interfalángicas distales, proximales y trapecio metacarpiana. Se distingue de forma nodal y erosiva. Artrosis coxofemoral. Es una de las formas de artrosis más incapacitante, junto con la de la rodilla. La clínica característica es dolor inguinal. En ocasiones irradia hacia las nalgas o zona proximal de los muslos y se vuelve intenso con la marcha y mejora con el reposo. Artrosis de rodilla. Es la causa más frecuente de discapacidad de miembros inferiores en adultos mayores de 50 años. Generalmente es bilateral, estando más afectado uno de los dos lados. Artrosis vertebral. Puede aparecer a dos niveles, en los discos intervertebrales y a nivel de las facetas posteriores o articulaciones interapofisiarias. Las regiones más frecuentes afectadas son la columna cervical y lumbar, por ser las de mayor movilidad. A la exploración física es frecuente que se detecte dolor a la palpación y movilización, disminución del rango de la movilidad dependiendo de la localización, crepitaciones, engrosamiento y deformidad. Diagnóstico de la artritis reumatoide. Primero tenemos el factor reumatoide, que es uno de los más importantes.
Generalmente el de tipo de anticuerpo detectado es el IgM. Aparece en algo más de los 2/3 de pacientes con artritis reumatoide. Aunque su especificidad es baja, su positividad no establece el diagnóstico, pero permite un buen pronóstico de diagnóstico. Los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado o anti-CPP, con una sensibilidad similar al factor reumatoideo de un 80%, pero con una elevada especificidad del 98%. Son útiles para el diagnóstico precoz. Reactantes de fase aguda como el PCR y la BSG suelen estar elevados en artritis reumatoide y se correlacionan con la actividad en la enfermedad. Son muy inespecíficos. La radiografía simple. Inicialmente existe tumefacción de partes blandas, como en cualquier artritis, pero cuando avanza la enfermedad hay un patrón característico con una afectación articular simétrica. La ecografía articular puede valorar el grado de sinovitis, visualizar derrames y tener mayor sensibilidad que la radiografía para detectar erosiones, especialmente de forma precoz. Los criterios de ACR-EULAR 2010 para artritis reumatoide se diagnostica con una puntuación mayor o igual a 6 puntos. Se puede apreciar la deformidad a través de una radiografía simple. Artrosis. En la mayoría de ocasiones es de diagnóstico clínico. La radiografía, sin embargo, permite valorar la gravedad de la enfermedad, la progresión y posibles complicaciones. Los hallazgos característicos de la artrosis son pinzamiento asimétrico del aspecto articular, esclerosis subcondral, osteofitos, quistes óseos o geodas en el hueso subcondral, y en fases avanzadas se puede observar deformidad, subluxación y cuerpos libres intraarticulares. Se puede apreciar una radiografía simple de un caso de artrosis. El tratamiento de la artritis reumatoide tiene un enfoque global y su principal objetivo es la supresión de la inflamación, obteniendo en sí la remisión de la enfermedad. Los fármacos utilizados para el tratamiento tenemos a los AINE o los antiinflamatorios no esteroideos, que son necesarios en casi todos los casos para conseguir el alivio rápido del dolor, disminuir la inflamación y mejorar la calidad de vida. Los corticoides, a dosis orales bajas, ayudan al control de síntomas, pero sus efectos secundarios limitan a su empleo. Los fármacos modificadores de la enfermedad, como son los FAME, fármacos convencionales que otorgan beneficios terapéuticos importantes, primera línea de acción como el metotrexato, sulfasalacina y antimaláricos. Y los FAME biológicos, que son sustancias dirigidas contra citocinas y otras moléculas implicadas en la patogenia de la artritis reumatoide, y han demostrado eficacia en pacientes en los que la terapia convencional con FAME sintéticos no ha resultado efectiva. Son inhibidores diana de lo que corresponde a los fármacos antifactor tumoral A, antiinterleucina 6. Sin embargo, en la artrosis, tenemos que el objetivo del tratamiento es disminuir el dolor y mantener la función articular. No farmacológico, se debe insistir en la reducción de la carga articular. Esto incluye la pérdida de peso, sobre todo en pacientes obesos, y el empleo de bastones o muletas. Además, se debe recomendar terapia física, sobre todo con ejercicio aeróbico de bajo impacto. Farmacológico. Paracetamol en un inicio para alivio del dolor. Si no existe respuesta, dar AINE. El empleo de fármacos considerados condroprotectores, tales como la glucosamina o condroitin sulfato, son de uso controvertido, pudiendo producir una mejoría sintomática de acuerdo con algunos estudios. Quirúrgico. Incluye principalmente osteotomías correctoras, principalmente en pacientes menores de 65 años cuando hay alteraciones de alineación, y prótesis articulares, indicadas en casos de dolor refractario y o trastorno funcional grave de la articulación.
Las más empleadas son las de rodilla y cadera. Se puede recomendar en pacientes mayores de 65 años. Gracias. Esperamos haberte ayudado a ver cómo es un diagnóstico diferencial entre artritis reumatoide y artrosis.